¿No sería estupendo conocer las noticias del mañana hoy en día? Considere qué tan diferentes serían sus decisiones si usted conociera hoy lo que iría a suceder en el futuro. ¿Pero es esto algo posible? Millones de personas alrededor del mundo gastan pilas de dinero consultando adivinos, mientras otros consultan horóscopos o leen libros de profetas modernos. Al inicio de cada año, muchos autoproclamados pronosticadores predicen qué esperarnos para el próximo año. ¿Pero puede alguien realmente saber el futuro por adelantado? ¿Existe una fuente verificable a la que uno pueda recurrir que nos revele qué esperarnos en los días futuros? ¿Y cómo puede uno saberlo? En el programa de hoy le ofreceremos información para que considere, y le mostraremos una fuente de la cual puede obtener información fiable acerca de los tiempos que se aproximan. Esta fuente se ha probado a sí misma una y otra vez al predecir con certeza eventos futuros, no con referencias dudosas abiertas a interpretaciones ambiguas, sino con enunciados claros y sin ambigüedad. Usted puede conocer el futuro. Si le interesa saber más, acompáñenos. Bienvenidos al mundo de mañana. En el programa de hoy vamos a ver lo que muchos consideran como el libro más importante que haya sido escrito. Este libro, como ya lo habrá supuesto, es conocido como la Biblia. Es un libro que nos enseña cómo vivir, cuál es el propósito de la vida, y predice el futuro con exactitud. Yo entiendo que afirmar que algún libro prediga el futuro con exactitud es una audaz afirmación, pero le pido que considere lo siguiente. La Biblia predice que el hombre va a ser capaz de destruir toda vida en la tierra. Y por favor entienda que no dije que va a destruir toda vida en la tierra, sino que el hombre es capaz de poder hacerlo. Desde el comienzo de la existencia del hombre en la tierra, los hombres se han matado unos a otros. Algunos matan por odio a su prójimo o algún miembro familiar. Otros han matado para apropiarse de lo que no les pertenece. Luego existen las guerras y los conflictos entre naciones. Para matar, el hombre ha usado rocas, bates, cuchillos, espadas, lanzas, dardos y flechas. El hombre ha creado otros métodos ingeniosos, pero durante la mayoría de su existencia la guerra se ha contendido con instrumentos primitivos y mecánicos que pueden matar a uno o relativamente pocos hombres a la vez. Hasta la pólvora y los explosivos, aunque mortíferos, solo pueden matar a unos cuantos a la vez. Seguramente que si uno lanza suficientes rocas o dispara suficientes flechas o balas, de hecho puede matar y han matado grandes números de personas. Cualquier estudiante de historia quedaría sorprendido por el gran número de muertes infligidas en las guerras con métodos relativamente primitivos. Sin embargo, en el último siglo, el hombre ha elevado la matanza a un nuevo nivel. Los nuevos aviones supersónicos pueden lanzar poderosas bombas, matando decenas o hasta cientos de personas a la vez. Los poderosos cañones montados en barcos pueden hundir los barcos enemigos, matando cientos de personas a bordo. Los submarinos lanzan torpedos que destruyen barcos enviándolos al fondo del océano junto con su tripulación. Y luego fue inventado el último dispositivo asesino, la bomba atómica. Y con esta la habilidad de destruir toda vida inteligente en este planeta. ¿Sabía usted que esto fue predicho con anterioridad? No en algún pasaje dudoso, sino en un lenguaje simple de entender. Llevándonos a esta predicción, leemos en el capítulo 24 de Mateo, que cuando Jesús y sus discípulos dejaron el magnífico templo de la ciudad de Jerusalén, Jesús predijo la destrucción del templo, hasta el punto en que ni una roca quedaría sobre otra. Notemos esto en Mateo 24, versículo 2. Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y aunque las grandes rocas herodinas todavía circundan el monte del templo, ni una sola roca de las cuales comprendían la magnífica estructura del templo ha quedado en pie. Cuando llegaron al monte de los olivos, desde donde se divisaba el templo del monte, los discípulos de Jesús le preguntaron acerca de su predicción, pero además acerca del fin de la era. Notémoslo de nuevo. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, «Dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Notemos que le hicieron 3 preguntas. Número 1. ¿Cuándo serán estas cosas? En otras palabras, ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo? Número 2. ¿Cuál sería la señal de la venida de Cristo? Y la tercera pregunta. ¿Cuándo sería el final de la era? Jesús respondió dándoles varias señales que indicarían la proximidad del tiempo. Primero describió la proliferación de falsas religiones, lo que sería seguido por guerras, hambres y pestilencias o enfermedades epidémicas. Aunque siempre hemos tenido estos problemas, pero el sentido es que estos se acrecentarían al acercarnos al fin. Como dijo Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las palabras griegas del original indican ambos, conflictos étnicos y entre naciones. En el siglo XX hemos visto 2 grandes guerras que involucraron todo el mundo. Nunca antes en la historia del hombre hemos visto tales conflictos masivos que afectaran al mundo entero. Mientras que las guerras del pasado aniquilaron a decenas y hasta cientos de miles de personas, estas 2 guerras llegaron a la matanza de decenas de millones. Algunas estimaciones llegan a la cifra de 70 millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en el siglo XXI vemos la reemergencia de los conflictos religiosos en el horizonte. Uno piensa que el hombre podría progresar una vez pasados estos conflictos, pero no es lo que vemos. Y Jesús predijo precisamente dónde llevaría todo esto. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, o sea, salva con vida. Aquí tenemos una predicción hecha hace 2000 años atrás, en que los conflictos étnicos, religiosos y entre naciones los llevarían al hombre al borde de la autoaniquilación. ¿Tenía él razón? Durante más de 1900 años después de su predicción, esto era algo imposible. Consideremos que cuando Jesús pronunció estas palabras, el hombre todavía estaba usando rocas, palos, espadas y lanzas. La tecnología nuclear, los misiles intercontinentales y las guerras mundiales nunca podían haber sido entendidas entonces. Aunque él predijo con exactitud lo que hoy sabemos que es posible. La condición necesaria para destruir toda la vida en este planeta, hoy en día, es una realidad. No solo a través de armas nucleares, sino también de armas químicas y biológicas que nunca antes habían sido ni siquiera pensadas. Para entender la magnitud de esta predicción, considere lo que usted hubiese predicho del futuro, para dentro de 2000 años. ¿Qué tan exacta piensa usted que sería su predicción para el futuro? La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Ahora pasemos al anexo número 2. El mismo Jesús fue el cumplimiento de las profecías de la antigüedad. El Nuevo Testamento nos habla de un hombre llamado Jesús, que decía ser el Hijo de Dios. Esta aseveración fue respaldada por milagros que no pueden ser negados. Pero al final, la envidia llevó a los líderes judíos a crucificarlo por manos de los gobernadores romanos. Esto fue devastador para sus seguidores, que pensaban que él establecería un reino en ese momento y quitaría al gobierno romano. Pero nos es dicho que pasados 3 días fue resucitado de la muerte y apareció con vida ante muchos. El apóstol Pablo, quien escribió 14 cartas contenidas en la Biblia, nos dice en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que asimismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen, o sea, han muerto.
Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles, y el último de todos, dice Pablo, él fue visto también por mí. Muchos de ustedes pueden estar pensando que esto no sea más que un antiguo cuento, y que aunque sea una historia interesante, no debería de ser tomada seriamente. ¿Cómo sabemos que él haya sido una persona, de que alguna vez haya vivido? El escritor secular del primer siglo, Flavio Josefo, se refirió a Jesús, hasta mencionó a su hermano Jacobo en Las Antigüedades de los Judíos, libro número 20, capítulo 9. Además menciona que Jesús fue llamado el Cristo. Josefo nació solo unos años después de que Cristo haya sido crucificado. Y sin dudas conoció gente que conocía a Jesús personalmente. Los cristianos creían que la vida y la muerte de Jesús fue de acuerdo al diseño y propósito de Dios. El profeta Isaías nos dice que el Hijo de Dios vendría como un ser humano normal. Notémoslo en el libro de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Lo próximo que nos es dicho en este notable capítulo 53 de Isaías es de que él sería rechazado por el hombre, y que el hombre no comprendería quién era él realmente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Este rechazo por su generación y por su propia gente lo llevaría a una muerte brutal. Pero no sería en vano. Su muerte sería para pagar la penalidad de nuestras transgresiones. Porque la transgresión de la ley de Dios, una ley que todos quebrantamos, nos lleva a la pena de muerte. Él sustituiría su vida por nuestras vidas. Y eso fue exactamente predicho en los próximos 2 versículos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque él no hizo nada para merecer la muerte por crucifixión, los testigos nos dicen que Jesús fue muerto junto con ladrones. Aunque cuando fue sepultado, fue un hombre rico el que lo puso en su propia tumba. Notemos cómo Isaías 53, versículo 9 exactamente predice esto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. Otros detalles significativos de la vida y muerte de Jesús son encontrados en el capítulo 53 de Isaías. Y lo que lo hace tan significativo es que sabemos que Isaías fue escrito con anterioridad a estos eventos. Entre el año 1947 y 1953 fueron descubiertos cerca de 850 documentos antiguos a orillas del Mar Muerto, conocidos como los rollos de Qumran, en Israel. Conocidos popularmente como los rollos del Mar Muerto, y considerados como el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos. Entre ellos fue encontrado una copia casi completa del libro que acabamos de citar, el libro de Isaías. De acuerdo a la Enciclopedia Británica de la edición en línea, los científicos determinaron la fecha de los rollos entre el año 100 y el 75 a.C. Esto es un siglo o más antes de la crucifixión de Jesucristo. Ahora notemos estas predicciones encontradas en otra porción de la Biblia, en este caso en el Salmo 22, versículos 16 al 18. Horadaron o perforaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Nos es dicho en el Nuevo Testamento que esto es exactamente lo que sucedió. Jesús fue clavado en un poste, en otras palabras,
fue extendido y atravesado con clavos en sus manos y en sus pies, para asegurarlo al poste. No se sabe si era un poste vertical derecho o un poste en forma de cruz, como es visto en el arte popular. Pero de cualquier modo, él murió de acuerdo a esta profecía. Leámosla nuevamente. Perforaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. No solo este pasaje predice la muerte por crucifixión, sino que también nos da detalles respecto a lo acontecido con su ropa. Se la repartirían y echarían suerte sobre ella. Mateo, Lucas y Juan describen el cumplimiento de esta profecía. Pero por cuestiones de tiempo solo veremos lo que Juan, un testigo ocular, describió. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica. La túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí, no la partiremos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Por supuesto, ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía hecha cientos de años atrás. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Incluso profecías más antiguas pueden ser encontradas en las escrituras del Antiguo Testamento. Esta es del tiempo del éxodo de Egipto de los israelitas, en el siglo XV a.C. Para ser justo, debo decir que algunos eruditos dicen que el éxodo ocurrió 200 años más tarde. Pero aunque esta fecha fuese más correcta, esto igual lo pone 1300 años antes de la muerte de Jesús por crucifixión. Nos es dicho que los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, y que Dios envió a un Salvador en la persona de Moisés. A través de una serie de desastres milagrosos, la nación de Egipto fue llevada a sus rodillas, y el terco faraón, o rey de Egipto, finalmente los dejó salir. Pero no fue algo fácil. Dios describe a Israel como su primogénito, y para poder rescatar a su primogénito, tuvo que darle muerte al primogénito de Faraón y a todos los primogénitos de Egipto. De una forma extraordinaria, Dios estaba prediciendo con anterioridad un evento futuro de una magnitud incalculable. Considere lo siguiente. Dios le dijo a Israel que tomara un cordero inocente de 1 año y que lo matara una cierta tarde. La sangre debía ser colectada en el proceso, y con ella debían pintar los dinteles de sus puertas y los postes verticales de las puertas de entrada donde ellos vivían. Entonces deberían comer el cordero, que debía ser asado con fuego, junto con pan sin levadura y con hierbas amargas. Debían quedarse en sus casas toda la noche, y no debían salir hasta la mañana. Notémoslo ahora en Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero nos es dicho que ninguna casa fue tocada en ese desastre, donde era encontrada la sangre del cordero alrededor de la puerta. A veces las profecías bíblicas son encontradas con enunciados directos, como vimos en Isaías. Pero aquí hay un evento profético, que es una analogía de un evento mayor en el futuro. Juan, el primo de Jesús, conocido como el Bautista, lo llamó a Jesús el Cordero de Dios. Podemos leerlo en Juan capítulo 1, versículo 29, donde dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué significa esto? Mientras que muchos han escuchado acerca de la crucifixión de Cristo, pocos reconocen el significado del mismo día de su muerte, y tampoco tienen comprensión de su última cena con los discípulos, comparado con lo que pasó en el Éxodo. Casi 1500 años después de que los israelitas hayan matado el primer cordero en Egipto, Jesús observó el mismo día de Pascua con sus discípulos, en la noche en la que fue entregado y luego el próximo día crucificado. Notemos lo que dejó registrado Lucas. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua,
y envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id y preparad la Pascua para que comamos». Así que ellos fueron y prepararon la Pascua. Mateo confirma que esta última Pascua que Jesús observó con sus discípulos era en realidad un memorial de la Pascua que fue guardada en Egipto. Cuando le hicieron la pregunta, «¿Dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua?», Jesús respondió, «Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos». Marcos, otro escritor del Nuevo Testamento, mencionó lo siguiente: «Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os encontrará un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí». Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Permítame ahora unificar estos párrafos. Como ya hemos explicado, en la Biblia, algunas profecías son analogía de cosas que vendrían, y esto es lo que fue la antigua Pascua en el tiempo del Éxodo. El cordero que era sacrificado y su sangre esparcida alrededor de las puertas era una analogía del cordero que vendría. Era una analogía de Jesús el Cristo, quien vino a derramar su sangre y dar su vida en intercambio por la nuestra. La conexión entre su sacrificio y la Pascua en Egipto, cerca de 1500 años antes, es claramente vista en la Escritura. Él murió en el mismo día de la Pascua. Juan el Bautista predijo con 3 años y medio de anterioridad que Jesús cumpliría el rol del Cordero que moriría por nosotros. Esto es visto en Juan capítulo 1, versículo 29, que ya hemos citado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Pablo hace una conexión más directa entre las dos Pascuas. En 1 Corintios 5, versículo 7, él dice, «Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros». Ahora consideremos el anexo número 3. Las comunicaciones instantáneas a través de largas distancias existirían al final de la era. Durante la mayoría de la existencia del hombre, las comunicaciones han sido muy primitivas, comparado con lo que estamos acostumbrados hoy en día. Hoy podemos agarrar un instrumento, pulsar unos cuantos números y hablar con alguien del otro lado del mundo, con 1 o 2 segundos de demora. Damos por hecho la existencia de celulares, iPads, iPhones y computadoras personales. Pero no fue siempre de este modo. Estos son inventos muy recientes, de los cuales ninguno existía cuando yo nací. La comunicación vía satélite ha hecho posible todo esto, pero ¿quién lo hubiese podido imaginar hace 1900 años atrás? Pero ¿sabía usted que hay una profecía en la Biblia que solo puede ser cumplida por esta clase de tecnología? La Biblia nos dice que habrían de existir 2 hombres que caminarían sobre la tierra en los tiempos del fin, quienes causarían distintas clases de plagas en la tierra con el poder de Dios. Estos 2 testigos harían eso durante un periodo de 3 años y medio, pero al final de este tiempo, Dios le permitiría a sus enemigos darles muerte en la ciudad de Jerusalén, donde sus cuerpos serían expuestos durante 3 días y medio. Ahora, ¿qué dice la Biblia que acontecería durante ese tiempo? Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. El tiempo en juego es menor a 4 días. Pero la gente de todo el mundo podrá alegrarse de la muerte de estos 2 hombres. Hace menos de 100 años atrás, hubiese sido imposible que toda la gente alrededor del mundo pueda enterarse de tal evento en tan corto tiempo. Además, la profecía dice, y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio. Hasta que obtuvimos la televisión, la transmisión vía satélite, la Internet
y otros instrumentos electrónicos que son capaces de enviar fotos instantáneamente a través de grandes distancias, esto era imposible, pero no hoy en día. ¿Quién hubiese imaginado tal cosa en aquel entonces? La Biblia está llena de profecías, y la mayoría son para los tiempos que se aproximan. Si quisiera saber más de lo que la Biblia predice para su futuro, diríjase al sitio web elmundodemañana.org. Allí encontrará el folleto ofrecido hoy, 14 señales que anuncian el retorno de Cristo. En él podrá ver cuántas de las profecías cumplidas fueron predichas en las páginas de la Biblia. Podrá entender cómo fueron cumplidas muchas de las profecías antiguas por el mismo Jesucristo, y cómo esto lo afecta a usted. Pero lo más importante que podrá entender es que más allá de las malas noticias de hoy, existen buenas noticias para el mundo de mañana. Y asegúrese de regresar la próxima semana, al mismo lugar y a la misma hora, para aprender más acerca del mundo de mañana.